que les pueda servir, pues para mí es un placer estar aquí con ustedes y poderles servir, ¿verdad? Cuando ustedes así lo requieran. Hermanos, el tema de hoy es superando las crisis o enfrentando más bien las crisis de salud o de muerte de parientes o de seres amados. Bueno, hermanos, el tema es muy amplio porque de hecho implica dos temas en uno: superando los problemas de salud, o sea, las enfermedades, y enfrentando la muerte de seres queridos. Serían dos temas, pero vamos a abordarlos, hermanos, porque son muy interesantes. Superando, pues, o enfrentando las crisis de salud, o más bien la enfermedad, y la muerte de parientes o seres queridos. Las crisis, hermanos. Las crisis en la familia y en el matrimonio, hermanos, son parte de la vida. Las crisis no se pueden evitar. De hecho, la vida del ser humano, la vida de la familia, es una constante sucesión de momentos de crisis y momentos de paz. Así es la vida. Los que tenemos ya un buen camino recorrido de años de vida terrenal, podemos dar testimonio de que la vida es así. No se puede evitar. Es algo que Dios así lo determinó. Constante sucesión de momentos de crisis seguidos de momentos de paz. Crisis, paz, crisis, paz. Así es la vida, ¿verdad? Como decía, los que tenemos ya tiempo casados lo podemos confirmar, hermanos. Nos casamos y momentos de paz, de alegría, pero de pronto viene la crisis. ¿Por qué? Pues porque viene la época del matrimonio y empiezan los problemas. Viene el embarazo y vienen los gastos. Pasa el embarazo y vienen otros, la enfermedad. Pasa la enfermedad y viene el pagar la renta. Pagamos la renta y decimos, ahora sí voy a estar en paz. Pues no, porque hay que inscribir a un hijo a la escuela y hay que pagar la inscripción, comprar útiles, comprar uniforme, comprar zapatos. Ya hizo uno eso, dice, ahora sí voy a estar en paz. Pues no, porque el carro se me descompone, pues hay que llevarlo al taller, ya sacamos dinero, lo llevamos al taller y decimos, ahora sí voy a estar en paz. Ya, pues ya inscribí a mi hijo, ya compuse el carro, ahora sí voy a hacerlo un momento. Pues no, porque a la hija mayor se le ocurre casarse, pues hay que sacar todos los recursos y así es la vida, hermanos. Momentos de crisis y momentos de paz. Y esto nunca se va a acabar. Las crisis, hermanos, son para crecer. Cada crisis viene a poner a prueba y a fortalecer una parte de mi personalidad emocional y espiritual. Por eso dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 5, verso 3 en adelante, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Fíjense, el cristiano tiene el placer de gozarse en la crisis o tribulación, dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Fíjense, es un círculo virtuoso. La crisis produce, dice aquí, paciencia. La paciencia prueba, la prueba esperanza y la esperanza amor. Y así es un círculo que se va a desencadenar. Así es que la crisis tiene un objetivo en nuestra vida: fortalecer mi carácter, mi persona, mi familia, mi matrimonio. ¿En qué área? En algún área de nuestra vida. Así es la crisis. Así es que el texto base que quiero que tomemos, o más bien la conclusión, la enseñanza que quiero que tomemos, está en primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 al 18, porque esta va a ser el mensaje principal. En la vida vamos a sufrir, vamos a tener crisis, pero tenemos una esperanza. Dice el apóstol Pablo, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esta esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aquí está la clave del cristianismo, hermanos. La clave del cristianismo
es que nosotros creemos que Cristo Jesús vendrá por nosotros por segunda vez. Creemos que esto terrenal es pasajero. La prueba, la adversidad, la tribulación que hoy tú padeces, llámese enfermedad, llámese pandemia, llámese crisis económica, llámese como se llame, esa crisis es pasajera. Lo único eterno es la palabra del Señor y nuestra relación con Él. Dice, por eso dice, por lo tanto, es decir, todo es pasajero, todo va a pasar, por lo tanto, alentaos unos a los otros con estas palabras. ¿Cuál es? Cristo viene. Y cuando Cristo venga, hermanos, tendremos acceso a la vida eterna, donde no habrá más llanto, no habrá más dolor. Las crisis, pues, son para eso. Son pasajeras y son para crecer. Son pruebas, son momentos difíciles en los cuales vamos a soportar y vamos a poder crecer. La vida, decía, es una constante sucesión de momentos de crisis más momentos de paz. ¿Han visto ustedes, hermanos, cuando un enfermo está hospitalizado y está conectado y se está monitoreando el trabajo en su corazón? ¿Han visto cómo allá en un aparatito hay un monitor o una especie de pantalla de televisión? Y ahí se registra el movimiento del corazón. ¿Lo han visto? El electro. ¿Cómo es ese movimiento? Si usted se acuerda, es una rayita, luego un saltito. Una rayita y un salto. Una rayita y un salto. Ese es el signo de la vida. Momento de paz, momento de crisis. Momento de paz, momento de crisis. Así es la vida. Las crisis, pues, son para crecer. Dentro, hermanos, de las crisis familiares y de matrimonio que se van a presentar, hay dos que son muy, muy difíciles. Y es entonces donde se agiganta nuestra fe y donde nos alentamos los unos a los otros con las palabras que dijo Pablo. Eso es pasajero. Lo que viene es eterno. Y esperamos del cielo a nuestro Señor Jesucristo para que ponga fin a esto. Nos espera un hermoso reencuentro entre los que vivimos en aquel día y los que hayan muerto. Porque los muertos en Cristo van a resucitar primero, luego los seremos transformados y juntos en ese encuentro seremos arrebatados por el Señor a la gloria eterna. Hermanos, en esta vida hay dos crisis que nos van a tambalear, que van a poner a prueba nuestra fe y nuestra personalidad. Es la crisis de salud en la familia, en el matrimonio, y es la muerte. Por eso esos son dos temas. Hermanos, empecemos por el primero, la crisis de salud. Cuando la enfermedad toca la puerta de nuestro matrimonio, cuando la enfermedad toca la puerta de nuestra familia. También que habíamos resuelto ya ciertas crisis. Sacamos dinero para meter a la hija en la escuela, arreglamos el carro, pagamos la renta de la casa, ahí la vamos llevando y de pronto toca la crisis de la salud o la enfermedad. Cuando se enferma el esposo, cuando se enferma la esposa, hermanos, cuando se enferma un hijo, son crisis que ponen a prueba nuestra fe, que no nos pase lo que a Job. Cuando Job enfermó, la esposa no estaba preparada para enfrentar esa crisis. Y cuando la esposa de Job ve a Job enfermo, ¿saben qué fue lo que le dijo? Maldice a Dios y muérete. La esposa pudo soportar otras crisis. Soportó la pérdida de la riqueza porque quedaron pobres. Soportó la pérdida de los hijos, pero lo que no soportó fue la enfermedad de Job. Y entonces es cuando esta mujer le dice, bueno, mira, pues ya para qué me sirves. Quedaste pobre, sin dinero, y ahora sin salud, pues mejor muérete, ya para qué te quiero. Hermanos, pobre Job. Cuando su esposa le dice eso, yo no entiendo cómo lo soportó antes, no le dio ahí un infarto ahí mismo. ¿Cómo es posible que la mujer que yo amo, con la cual comparto mi vida, ahora que me enfermé, me diga que para qué le sirvo y que mejor maldiga a Dios y me muera? Hermanos, cuando llega la enfermedad, es un momento de crisis muy difícil. Hay varios tipos de enfermedad. Una enfermedad es la enfermedad ambulatoria. ¿Cuál es esta? Es la enfermedad que no me hospitaliza. O que si me llevo al hospital salgo pronto, es ambulatorio. Por ejemplo, pues una gripa,
una operación de emergencia, y de ella es algo rápido. Pero hay enfermedades que son crónicas, hermanos, que son progresivas y que son mortales. Otras que requieren hospitalización por largo tiempo y otras que requieren tratamiento de por vida, cuyas secuencias o consecuencias vamos a llevar para siempre, hermanos, el resto de nuestra vida. ¿Qué hacer cuando un hijo nace y nace con el síndrome de Down? Acá en México vulgarmente le llamamos mongolismo, no es correcto, pero síndrome de Down. O sea, el hijo nació así y ya no se va a curar. Nació con ciertas secuelas, con síndrome de Down, y lo va a acompañar el resto de su vida. No hay esperanza para él. Físicamente va a ser enfermizo. Intelectualmente no va a tener mucha inteligencia. Quizá nunca va a aprender muchas cosas. Nunca va quizá a aprender a ser autónomo. No va a poder trabajar cuando el Down es muy profundo. Entonces es una enfermedad, es un estado, hermanos, que pone a prueba y que simbra el matrimonio y simbra la familia. Hermanos, la enfermedad es una prueba que pone en desequilibrio la economía. Cuando se enferma alguien de la familia, la economía entra en desequilibrio porque requiere dinero. Y a veces no hay dinero disponible para enfrentar la enfermedad y entra la crisis en el matrimonio o en la familia. Oye, esto nos va a costar mucho dinero. No hay dinero para la operación, o hay, pero nos va a dejar en la ruina, o con qué te voy a internar. En fin, hay crisis económica, hay crisis laboral. ¿Cuántas veces, hermanos, para atender al miembro que se enfermó, descuidamos el trabajo y me causa problemas en el trabajo porque a veces llego tarde o no me concentro y me van a llamar la atención? Oye, ¿qué te pasa? Estás mermando en tu trabajo y no me entiende que, bueno, es que mi esposa está enferma, es que tengo a mi hijo enfermo. Hay crisis, pues, económica, laboral, hay crisis íntima en el matrimonio. A veces por la enfermedad, hermanos, el mismo matrimonio está en crisis porque no están disponibles. El esposo y la esposa ya no llevan esa misma intimidad por la enfermedad y esto causa problema. Hay crisis espiritual. Hasta a Dios le echamos la culpa y quizá hasta a la iglesia nos afecta porque vamos sin ganas o algunos ya no quieren ir a la iglesia. Hermanos, la enfermedad pone a prueba 3 áreas de nuestra vida que deben salir fortalecidas. Primero, las crisis de salud en mi familia y en nuestro matrimonio deben poner a prueba nuestra capacidad de frustración, hermanos. Y eso es algo que debemos entenderlo. Ponen a prueba nuestra capacidad de frustración. Yo no sé allá en su país, hermanos, pero aquí estamos muy cerca de Estados Unidos y nos afecta mucho lo que pasa allá, nos afecta acá. Aquí, hermanos, en nuestra sociedad mexicana, estamos enseñando a nuestros jóvenes y a nuestros niños a que no tengan capacidad de frustración. ¿Qué significa eso? Que nuestros jóvenes se están acostumbrando a que todo lo quieren fácil. Y no entienden, hermanos, que hay muchas cosas que no salen bien a la primera vez. Capacidad de frustración significa que puedo soportar que las cosas no salen como yo esperaba y tengo que intentarlo una, otra y otra vez y más. Cuando no hay capacidad de frustración, yo no aguanto y me enojo luego. Y a la primera me incomodo y vienen los problemas, ¿no, hermanos? Tenemos que enseñarle a la familia, a los hijos y con nosotros como matrimonio, capacidad de frustración. Significa no todo sale bien a la primera. Y tenemos que intentarlo una y otra vez sin perder esta capacidad de frustración. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que en las familias no enseñamos eso. Nuestro hijo quiere un celular y luego se lo compramos. No, que se aguante. El bebé llora, inmediatamente el biberón, apenas abre la boquita para llorar y el biberón. No, que llore un ratito, no que llore mucho, ¿no? O sea, que aprenda a que los problemas no se solucionan inmediatamente. Frustración. Cuando un hijo no entiende eso, después no entiende que tenemos que poseer paciencia. La gente se enferma, hermanos, tenemos que entenderlo. Capacidad de frustración. Hermanos,
los cristianos nos enfermamos. No hay de otra. No se sorprenda. Un cristiano, hermanos, también se puede hacer diabético, pues también se puede hacer diabético. Si toma mucha Coca-Cola y mucho pan, se va a hacer diabético. Y tenemos que entenderlo. ¿Un cristiano va a poder ser hipertenso? Pues claro que sí. A veces es tan poquita nuestra capacidad de frustración que nos enojamos. Y a veces hasta regañamos al hermano. Hermano, ¿cómo es posible que usted esté diabético o hipertenso? ¿Que no tiene fe? Hermanos, eso no es cuestión de fe. Es que nuestro cuerpo con el paso del tiempo se va a enfermar y debo de entenderlo. Un hermano va a enfermarse de cáncer, pues claro. Oiga, pero es que dicen que el que se enferma de cáncer es porque no ha perdonado, porque guarda resentimiento en su corazón. A lo mejor, pero es viable. Un cristiano puede hacerse diabético, hipertenso, puede tener cáncer y nosotros necesitamos capacidad de frustración, soportar esto. ¿Con cuál esperanza? Lo que dijo el apóstol Pablo, sabiendo que la tribulación produce prueba, la prueba paciencia y la paciencia esperanza. Esto es para crecer, para fortalecer nuestro carácter. Hermanos, cuando no hay capacidad de frustración, ¿saben cómo reaccionamos ante la enfermedad? Nos espantamos, a llorar, no encontramos soluciones, entre el caos o bien huimos. ¿Cuántos matrimonios caen en el divorcio? Porque no tuvieron capacidad de frustración para una enfermedad. Se casaron, la esposa se enfermó, no hubo paciencia, no hubo esperanza, no hubo fe, y se divorcian solo porque uno se enfermó. Se casaron, tuvieron un hijo, el hijo salió con síndrome de Down, y eso provoca una crisis, se divorcian, se pelean, se culpan uno al otro, quién tuvo la culpa, y el matrimonio se acabó y la familia se integró por un hijo que nace con síndrome de Down. ¿Por qué pasa esto? Porque no hay capacidad de frustración, no hemos entendido lo que la Biblia dice. El cristiano se goza en la tribulación sabiendo que eso es para crecer y sabiendo que eso es pasajero, que lo importante viene después, vida eterna. Job, fíjense qué diferencia entre Job y la esposa. La esposa sin capacidad de frustración. Inmediatamente se molesta y dice, y maldice a Dios y muérete. ¿Qué dijo Job? Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Ante la enfermedad y ante la carencia económica, Job no pierde esa capacidad. Dice, esto va a pasar, lo tengo que superar. Si a la primera no, después lo tendré que superar. Y al final Job lo supera. Si usted lee toda la historia de Job, al final Job recuperó todo y mucho más. Job, con su capacidad de frustración, pudo decir, Dios me dio todo y Dios me lo quitó todo. Sea el nombre de Jehová bendito. Cuando no hay capacidad de frustración ante la enfermedad, nos culpamos unos a los otros, nos echamos la culpa. Te enfermaste porque no te cuidas, o no, me enfermé porque tú no me cuidaste. Chantajeamos, nos enfermamos y chantajeamos a través de la enfermedad. Ahora me tienes que cuidar porque estoy malito, estoy enfermito y ya no puedo hacer nada, eso tú tienes que hacer todo. Empezamos a chantajear. El cuidador a veces hasta llega a enfermarse. Segundo, hermanos, la enfermedad pone a prueba no únicamente nuestra capacidad de frustración, pone a prueba nuestra templanza de carácter. Hermanos, la palabra templanza en la Biblia significa la capacidad para conservar mi carácter sin que se rompa, sin que se quiebre, mantenerme íntegro en mi carácter, no se rompe. Esta palabra templanza se usaba generalmente en el tiempo antiguo para ciertas herramientas, utensilios de metal, por ejemplo, la espada. Una espada templada se templaba haciéndole cambios bruscos de temperatura. Y la espada bien templada aguantaría la pelea y los golpes muy fuertes porque está templada. ¿Y cómo se templó la espada? ¿Saben cómo la templaban? A golpes, la calentaban. Y cuando la espada estaba bien caliente, al rojo vivo, la ponían en el hielo. El cambio de temperatura tan brusco hace que la espada se temple y no se rompa. Cuando un objeto no está templado, hermanos, no aguanta los cambios de temperatura porque no está templado. Se rompe ante un cambio de temperatura. Por ejemplo, hermanos, haga usted la prueba. Tome un vaso de vidrio que no esté templado
y haga la prueba. Sométalo a cambios de temperatura bruscos. El vaso no va a aguantar porque no está templado, se va a romper. ¿Sabe qué va a pasar? Agarre un vaso y póngale agua caliente. Y el vaso ya se calentó. Quite el agua caliente, el vaso queda muy caliente. Ahora póngale agua fría. ¿Sabe qué va a pasar? El vaso no aguanta el cambio de temperatura de caliente a frío. ¿Y sabe qué le pasa al vaso? Se va a romper. No está templado. Templado significa que tengo un carácter que no me quiebro con los cambios, hermanos, con las crisis. Un hermano, una hermana, una persona que no tiene buen carácter templado, entonces se rompe, hermanos, ante la enfermedad. Y entonces cuando dice uno, pues, ¿qué le pasó a ese hermano? Tan buen hermano que era, ya no viene a la iglesia. ¿Por qué? Porque se enfermó. Su carácter se rompió, como la esposa de Job otra vez. Carácter templado implica que vamos a poder soportar, hermanos, los cambios que la vida nos pueda presentar, cambios bruscos que a veces uno, hermanos, no puede entender. Dice el apóstol Pablo en Romanos 8:35, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro, dice, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Carácter templado. Dice, nadie me va a romper, ni lo alto, ni lo profundo, ni el presente, ni el porvenir. Está englobando todo. Cambios que vengan en mi vida no me van a romper. ¿Por qué? Porque estoy templado en mi Señor Jesucristo y en su amor. Por lo tanto, hermanos, la enfermedad, pone a prueba nuestra personalidad, capacidad de frustración, mi carácter templado, pero sobre todo, hermanos, la enfermedad pone a prueba qué tan espiritual somos, hermanos. Los frutos del Espíritu están en mí. Eso se va a ver en la enfermedad. El fruto del Espíritu, hermanos, es gozo, paz, paciencia, benignidad, el amor es sufrido, todo lo espera, todo lo soporta. Son frutos del Espíritu. Y esos frutos del Espíritu se ven cuando viene la enfermedad. Por lo tanto, hermanos, la enfermedad viene a fortalecernos cuando estamos en el Señor, porque tenemos una esperanza. Y los frutos del Espíritu se fortalecen en nuestra vida. Así es que, hermanos, la enfermedad es una parte de la crisis que va a venir a nuestra vida matrimonial o a nuestro matrimonio. Cuando la enfermedad toca la puerta, entonces es una crisis que va a depender de nosotros. O la crisis te fortalece o la crisis te debilita. Está en tus manos qué hacer con la crisis. La crisis va a fortalecer tu carácter, tu capacidad de frustración, tu carácter templado y tu carácter espiritual. La vida, hermanos, es como una caja de sorpresas. No sabes qué hay adentro. Cuando la abres, no sabes qué encontrarás. A veces, lamentablemente, son situaciones difíciles. Y una de ellas es la enfermedad. Que Dios nos dé sabiduría para que cuando la enfermedad llegue a mi familia o a mi matrimonio, recuerde, capacidad de frustración. Hay cosas que no se solucionan a mi primer intento. Tengo que intentarlo una, otra y otra vez. José nos deja el ejemplo de capacidad de frustración. Primero lo venden como esclavo y lo supera. Luego llega a la casa de Potifar y lo acusan falsamente de acoso sexual y supera. Lo mandan a la cárcel y supera. ¿Qué fue eso? Capacidad de frustración. Me levanto ante cualquier adversidad y lo vuelvo a intentar. Templanza significa que no me rompo mi carácter. A pesar de cambios bruscos de temperatura, cambios bruscos de una crisis a otra, mi carácter no se rompe porque está puesto en mi Señor. Y frutos del Espíritu.
que son gracias a la relación que tenemos con Dios. Pero ¿qué pasa, hermanos? Vamos a pasar al otro tema, muy rápido, hermanos. ¿Qué pasa cuando muere un ser querido? Es otro, hermanos, otro problema muy duro, otra crisis muy difícil, la muerte de un ser querido. Los que han estudiado esto, hermanos, le llaman a esto el proceso del duelo. Cuando muere un ser querido, hay que hacer el proceso del duelo. Cuando no podemos hacer ese proceso, hermanos, nos atoramos en el duelo y eso, hermanos, va a afectar mucho nuestra vida espiritual, nuestra vida matrimonial y también a nuestra familia. Hoy, hermanos, este tema, el duelo, es muy importante porque es un tema urgente. El COVID, la pandemia, ha alterado mucho este proceso del duelo. Lo ha hecho un proceso muy frío, muy cruel y muy difícil de llevarnos. Créalo, hoy en nuestros días hay muchas familias que están atoradas, tienen problemas con el proceso del duelo por el COVID. Miren, yo no sé cómo sea allá en su área, en su región, pero acá en México el proceso del duelo es más o menos de la siguiente manera. Cuando, más bien el sepelio, acá en México, antes del COVID, cuando una persona moría, pues le entregaban el cadáver a la familia, uno iba a la agencia funeraria y más o menos uno tenía un día para velar, acá llamamos velar el cadáver. Eso se hace a nivel nacional, o sea, lo hacemos los cristianos y los no cristianos, velar el cadáver. ¿Qué significa? Bueno, te entregan el cadáver del ser querido, sea papá, mamá, un hijo, un pariente, un amigo, te lo entregan y tienes un día para velarlo. Por ejemplo, si murió hoy te entregan el cadáver, si se puede, hoy te lo entregan, y ya está en una agencia funeraria, está en un salón apropiado, ahí está el féretro, y tenemos el día de hoy para velarlo. ¿Qué se hace? Pues van los amigos, la familia, ven el cadáver, ven el féretro, los cristianos pues hacemos una reunión de consuelo, hacemos una reunión como iglesia, estamos ahí con la familia, se da un tema especial para fortalecer a la familia y llega la noche, generalmente es en la noche cuando se hace ese tema, la gente se quedaba muchas veces toda la noche ahí en la agencia funeraria, al día siguiente, otra vez en la mañana, pues otra reunión, otro mensaje, a mediodía, pues ahora sí, el día siguiente, pues ya se va a la sepultura, allá otra vez se hace otra pequeña devocional, ¿verdad? Se cantan himnos, una pequeña meditación y se sepulta el cadáver. Era todo ese proceso. Hoy con el COVID, hermanos, no se puede hacer eso. Y esto está afectando mucho a muchas familias cristianas y no cristianas, porque el COVID ha alterado todo eso. Ahora no hay momento para hacer eso, no está permitido. Ahora cuando una persona muere, de hecho, aunque no muera de COVID, ya no se permite por cuestión de seguridad. Por ejemplo, ahora, si una persona muere de COVID, es muy triste, hermanos, porque, por ejemplo, la familia, cuando se dieron cuenta que tenía el COVID y estaba grave, lo internaron en algún hospital, y desde el momento que lo internan en el hospital ya no lo ven. Y ahí puede estar internado grave una semana, y en esa semana no lo pueden ver, o sea, ya no hay contacto con él. El único contacto es que el médico que lo atiende o el personal sale y te da un informe al día de cómo está tu pariente, pero tú no lo puedes ver. Ya no estás en contacto con él. Y a veces eso es muy angustiante, no saber cómo está tu pariente allá internado. Y dura así una semana o 15 días o un mes. ¿Y saben qué es lo que pasa? Cuando muere, ya no lo viste, no te despediste de él. O sea, tú lo internaste y duró un mes y en ese mes ya no lo viste. Y nomás te dan la noticia que ya murió. Y como murió de COVID, te entregan las puras cenizas. Qué triste, imagínense qué impactante. O te entregan el cadáver en el ataúd, pero no puedes abrir y vaya y entiérralo ya rápido. Entonces, eso, hermanos, ha dolido mucho. El que sientas que no te despediste, que no lo viste por última vez, que te entregan ya un jarrito con cenizas. Pero ¿cómo si yo lo entregué enterito, iba vivo, pero ya te entregan puro polvo? Eso, hermanos, si ustedes supieran cómo ha dolido, hermanos, en el ser humano. El que te interrumpa en un poquito ese proceso de desprenderte de tu ser querido. Murió, dice, y no lo vi, y no lo voy a ver.
porque ya me entregan las puras cenizas, o me entregan el ataúd bien cerrado, bien sellado, y vaya, entero rápido, no hay manera de hacer nada. Hermanos, qué terrible es eso. Y ahora, aunque no mueras de COVID, es casi igual. Te entregan el cadáver y sabe que no hagas ceremonias, vayas al panteón y entiérralo, y cuando muchos 10 personas ahí, no puede ir gente y a enterrarlo. O sea, esto viene a alterar mucho, hermanos. No se puede velar. Elaborar el duelo, hermanos, se ha complicado mucho. Elaborar el duelo significa cómo me despido de mi ser querido. Y aquí, hermanos, cobra valor otra vez lo que leímos al principio. Dice el apóstol Pablo, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen. Fíjese cómo el apóstol Pablo es muy sabio. Y no dice de los muertos, usa otra palabra más suavecita, los que duermen, refiriéndose a los muertos. Dice, no quiero que se les olvide. Cuando tengas un ser querido que ha muerto, o acuérdate primero, no está muerto, está dormido. Y dice el apóstol Pablo, quiero que recuerdes cuando estés ante el cadáver de tu ser querido que ha muerto él, pero está dormido. Y acuérdate de algo, Cristo viene. Y cuando Cristo venga, te vas a reencontrar con tu ser querido muerto. ¿Por qué? Porque si Cristo viene hoy, tú que estés vivo, serás transformado y él será resucitado y juntos, arrebatados para la gloria eterna. Por eso dice, no precederemos. Dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles? El que muere en Cristo va a resucitar para vida eterna y nosotros que estamos en Cristo nos reencontraremos con él. Esto, hermanos, es la parte última del proceso del duelo. Cuando entiendo que mi pariente murió, pero murió en Cristo y estoy tranquilo y que algún día lo volveré a ver. Aunque hoy me duele el que no lo vi y que lo único que me entregaron fue un frasquito con cenizas. Pero entonces entran en mi mente las palabras del apóstol Pablo. Alentaos unos a otros con estas palabras. Cristo viene. Y entonces nos encontraremos con nuestro ser querido. Y juntos, arrebatados, iremos a la gloria eterna, al descanso eterno con el Señor. Pero es un proceso, hermanos. Y esto, hermanos, hoy está muy alterado. Hermanos, ¿cuál es el proceso? Yo quiero explicarles muy brevemente lo que se ha descubierto. ¿Cuál es el proceso del desprendimiento para que yo entienda, incluso como cristiano, que esto es pasajero y que en la gloria veremos a nuestro ser querido y al Señor? Miren, cuando un ser querido muere, hay un proceso que nos lleva a la última etapa, que es aceptarlo y reafirmar la fe en mi Señor. La primera etapa en el proceso del duelo es muy difícil y la primera etapa es la negación. Cuando muere un ser querido, la mente se protege, hermanos. Y la primera etapa es la negación. ¿Qué significa eso? Que mi espíritu no acepta que murió el ser querido. Y mientras más cercano sea, más difícil es. ¿Qué significa? Que no lo creo. Y digo, no es cierto. Me dicen, mi mamá, murió tu mamá. No puede ser. Mi mamá no puede estar muerta. O sea, la mente amortigua. Negación. O amortiguas sacando justificaciones. Recuerdo perfectamente un día que estaba yo dando clase en la escuela bíblica y entra un hermano y me dice, porque yo estaba aquí en Torreón ya y yo convivía mucho con una tía mía que vivía en un pueblito cerca de Torreón y mi tía muere y van y me avisan a la escuela bíblica, pero el que me dio la noticia no sabía que no era mi tía. Y él pensaba que era mi mamá, porque como miraba que yo convivía mucho con mi tía, pensaba que era mi mamá. Y va y me dice, hermano, toca la puerta del salón y le digo, pasa, hermano. Y me dice, hermano, tengo una mala noticia. Su mamá acaba de morir. Y yo ¿cómo que mi mamá acaba de morir? Dice, sí, estaba en el rancho y yo lo conocía que era el rancho. Digo, pero ¿qué hace mi mamá en el rancho? Mi mamá no vive aquí en el rancho, vive en otra ciudad. Y ya le acabo de decir, no es mi mamá, es mi tía. Pero yo quería mucho a mi tía. Y dije, pues tengo que ir a ver al cadáver de mi tía y hacer todo lo que hacíamos, ¿no? Y cuando yo iba en el camino, ¿saben qué iba pensando? Fíjense cómo es el mecanismo de negación. Tú no aceptas que murió un ser querido. Iba pensando, si dijeron mi tía. Y iba pensando, creo que dijo que era mi tío. Bueno, pues como que me convenía más decir que era mi tío que era mi tía, ¿no? Entonces, es la negación. No aceptas que te acaban de decir, tu tía murió. Murió tu papá. Murió tu papá, y dices, no es cierto, y la mente se mete y se da muy fuerte, no es cierto, o sea, te estás protegiendo, es la primera etapa, no lo puedes creer.
esa primera etapa es tan fuerte, hermanos, que cuando estás ante el cadáver, por ejemplo, cuando se acostumbraba el velarlo, tú estabas en plena velación y estaba el ataúd, abren la tapita para que lo puedas ver. Acá en México así se acostumbraba antes, ¿verdad? Antes del COVID. Y tú mirabas a tu papá o a tu mamá o a tu ser querido ahí en la caja y decías, es que no puede estar muerto. O sea, lo estás mirando en el cajón y dices, no está muerto. Y dices, no estará dormido. Y créanlo, es tan fuerte ese mecanismo de negación que si tú te quedas mirándolo, dices, creo que está respirando. Y todavía lo negamos. Estamos trabajando y pensamos que él está en la casa. Estamos en la casa y pensamos que él anda de viaje. O sea, estamos negando hasta que de plano entramos a la segunda etapa. Cuando ya no podemos negar, entramos a la etapa del enojo. ¿Por qué se murió? ¿Por qué a mí? ¿Por qué mi papá? ¿Por qué no el papá del vecino? Y nos enojamos mucho. Nos enojamos con el hospital. Es que ahí no lo cuidaron. Nos enojamos con la familia. Es que mi hermana tuvo que venir a ver bien. O sea, me explico. Nos enojamos. Es una etapa muy dolorosa porque ya estamos aceptando la realidad. Ya no podemos negar. Papá murió. Mamá murió. Alguien murió. Y ahora estamos enojados. ¿Por qué se murió? ¿Por qué no lo cuidamos? El hospital tuvo la culpa. La familia, es que mi hermana no lo cuidó, es que el primo no lo visitó, por eso se murió. Nos enojamos hasta con la iglesia. Es que no oraron, les pedí que oraran por mi pariente, no oraron, por eso se murió. Nos enojamos incluso hasta con Dios. Yo quiero que sepa una cosa. Cuando usted está en esa segunda etapa, enojado, ¿por qué murió mi papá? ¿Por qué? ¿Por qué no? Y llegamos a pensar, ¿por qué no se murió el papá de aquel hermano? El papá de aquel hermano es un papá que es esto, el otro. ¿Por qué el mío? Hasta con Dios nos enojamos. Dios, ¿por qué lo permitiste? ¿Por qué a mí? Quiero que se haga una cosa. Cuando usted está en la segunda etapa, Dios lo entiende. Y esa etapa va a pasar también. Enójese. Pero acuérdese, aunque en ese momento esas palabras no le hagan sentido, todo tiene un objetivo. Y volveremos a ver a nuestro ser querido cuando Cristo venga. Pero en ese momento usted está enojado. Quizá era la etapa en la que estaba la mujer de Job, enojada, porque también hay un duelo. ¿Por qué perdimos todo? Malditos y muérete, está enojada. Hermanos, la segunda etapa es muy dolorosa, porque nos enojamos mucho y nos duele mucho. La tercera etapa, esa etapa tampoco debe durar mucho, ¿no? O sea, se va a ir superando. ¿Cómo? Con templanza, con paciencia y acordándonos de lo que la palabra de Dios dice. Si te nada más Tesalonicenses, pero hay más pasajes. Pasamos a la segunda etapa. La ira se empieza a calmar. Otra vez, primera etapa lo negamos. Ya no podemos negarlo porque ya tenemos que escapar que murió. El enojo se empieza a calmar y entonces viene la etapa de la culpa. ¿Por qué no lo cuidé? ¿Por qué me descuidé? Tiene que ver las circunstancias. A veces papá muere cuando precisamente yo salí de viaje. Y digo, ¿por qué salí de viaje? ¿Por qué no pospuse ese viaje? ¿Por qué se murió? Y nos sentimos muy culpables. Vienen culpas muy feas, hermanos. ¿Por qué no le dije que lo amaba? ¿Por qué no lo abracé? ¿Por qué me enojé con él? Si antes de morir nos enojamos y lo regañé, ¿por qué lo regañé? ¿Por qué le hablé así? Entonces del coraje pasamos a la culpa y la culpa es terrible, hermanos. Y tenemos que entenderlo. La muerte es un proceso, hermanos, es un evento. La muerte es pasajera y la muerte no depende de nosotros. Y ahí se agiganta la fe del cristiano. Cristo viene y todo esto pasará. La culpa es terrible. Y si no hay alguien que me ayude a explicarme que esto es normal, mira, es normal que te enojes, va a pasar tu coraje, es normal que ahora te sientas culpable, va a pasar, hay quienes se sienten más culpables que otros. No siempre pasa lo mismo a todos, hermanos. Hay quienes del coraje no pasan la culpa, y hay quienes sí van a pasar la culpa leve y a veces culpa muy grande. Créalo, hay gente que se queda en esta etapa, en la culpa, y jamás vuelve a ser feliz.
porque nunca se perdonó. ¿Por qué me enojé con mi papá? Y al día siguiente mi papá se murió. De haber sabido, nunca me había enojado con él. Enojados a veces decimos cosas que no queremos. Hace muchos años conocí un caso, hermanos, de una persona que se enojó con su mamá. Y enojada con su mamá, le dijo, ojalá te mueras. Hermanos, al día siguiente se murió. Obviamente Dios no cumple caprichos, se murió porque se iba a morir la señora, ¿no? No estaba enferma, murió. Pero ahora lo que esta mujer no se perdonaba es, ¿por qué le dije a mi mamá que se muriera? Bueno, porque tenemos que aprender a dominar la lengua. Además, tu mamá no se murió porque tú se lo dijiste. En fin, todos vivimos diferentes estas etapas. Entonces son las etapas que vamos viviendo. La negación, el enojo, la culpa, y después de la culpa viene la aceptación. Y la etapa más dolorosa, cuando por fin decimos, es cierto, ya murió. Y no regresará. Y no va a volver. Duele mucho aceptarlo. Pero tenemos que llegar a ese momento. Papá no va a volver. ¿Se acuerdan de David? Cuando su hijo estaba muy enfermo, estaba en ayuno y en oración. Cuando le dicen, tu hijo ya murió, decían los siervos, ¿cómo le decimos? Se va a morir David. Si cuando estaba enfermo su hijo, mira cómo se puso. Ahora que le digamos que ya murió, ¿qué va a hacer David? Y para sorpresa de ellos, le dicen, David, tu hijo murió. Y David se levanta, se baña, tráiganme de comer. Sí, pero ¿por qué haces eso, David? Porque ya murió. ¿Qué quieren que haga? La etapa de la aceptación es la más difícil porque te duele saber que ya, entender, aceptar que ya murió, pero es la etapa de la liberación. Bueno, ya murió. Dijo David, ella no puede volver. Soy yo el que va con él algún día. Aceptarlo. Papá ya murió. ¿Qué ganó con la culpa? ¿Qué ganó con el coraje? Ya no lo puedo negar. Ya murió. ¿Y saben qué? Ella no puede volver, pero yo algún día lo veré en la vida eterna cuando Cristo venga. Y entonces viene la resignación. La aceptación total. En esta última etapa de la aceptación total, la resignación, no significa que voy a ser feliz, no, significa simplemente que voy a estar en paz. Y entonces podré reintegrarme plenamente a mi vida laboral. Significa que ahora voy a la iglesia sanamente. Antes no. Incluso iba a la iglesia y me acordaba, ahí está la banca donde se sentaba mi ser querido y me pongo muy triste. Ahora ya no. Voy a la iglesia, veo la banca donde se sentaba mi ser querido y ya no me siento tan triste. Me siento en paz. Llego a la casa y veo cosas que pertenecían al ser querido y yo me siento tranquilo. ¿Cuánto lleva esta etapa, hermanos? Ponga atención. Esta etapa debe durar aproximadamente 6 meses. En 6 meses tenemos que llegar a la resignación y a estar tranquilos. En esos 6 meses estuvo la negación, el coraje, la culpa, la aceptación y a los 6 meses ya llegó la resignación. A los 6 meses ya puedo llegar a mi casa y prendo la televisión. A los 6 meses ya salgo a la calle y voy a un supermercado. Al año debo estar totalmente sano de esta herida. Cuando pasó ya 1 año, 2 años, 3 años y aún no supero esta etapa y no llego a culminar esta etapa, algo está pasando. ¿Y saben qué está pasando? Que estoy atorado. Y lo que se ha confirmado, hermanos, incluso gente que no es de científicos, que no son cristianos, ¿qué está pasando? Me está faltando fe. Una herramienta me falta. ¿Cuál? La fe, para entender que después de la muerte hay algo. Hay otra vida. Y esta es la esperanza de Cristo Jesús en nuestras vidas. El cristianismo no tendría sentido sin la vida eterna, hermanos. Si Cristo no hablara de una vida eterna, de que Él viene por nosotros por segunda vez y que juntos estaremos en el cielo, entonces el cristianismo no tendría caso. Sería otra filosofía más. Pero el cristianismo se agiganta ante la muerte, porque ante la muerte Cristo nos dice que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Porque el apóstol Pablo dice, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen, de los muertos, no lo ignores, no se te olvide, Cristo viene y entonces nos volveremos a ver. Porque cuando Cristo venga, los muertos en Cristo van a resucitar, los vivos serán transformados y juntos
a la gloria eterna. Alentémonos los unos a los otros con estas palabras. Espero, hermanos, que lo que meditamos fue muy rápido, pero de alguna manera, hermanos, sea de beneficio para nuestra vida espiritual. Y que esto venga a fortalecer la fe que tenemos en nuestro Dios. Que esto venga a fortalecer la esperanza que tenemos los cristianos, la esperanza de vida eterna, para que no nos entristezcamos como los otros que no tienen esperanza. ¿Cuáles otros? Los que no tienen a Cristo en su corazón. Cuando venga la enfermedad o la muerte en mi familia, vamos a sufrir y vamos a llevar este proceso del duelo, pero podremos llegar a este proceso con una herramienta maravillosa, nuestra fe en la vida eterna que nuestro Señor nos ofrece. Que Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias. Para mí ha sido un placer estar con ustedes. Gracias por su invitación. Gracias porque estas 2 ocasiones que estuve con ustedes, para mí ha sido un honor, mucho gusto en haberles conocido. Y pues ya saben que cuentan con mi servicio en cualquier momento que ustedes lo requieran. Muchas gracias, hermanos. Son muy, muy amables. Que Dios les bendiga.